Buenos días y bienvenido como todos los domingos a TV Perú Salud con un tema interesante, un tema de prevención. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años se ha visto que el cáncer, una palabra a la cual le tenemos miedo, ha ido en aumento porque probablemente nuestros hábitos y estilo de vida han cambiado y no han cambiado necesariamente para bien. En el 2013 han aumentado los casos de cánceres, pero sobre todo hablar de cáncer significa también que es una enfermedad que va de la mano con un alto índice de curación si es que lo diagnosticamos a tiempo. Es por eso que queremos hablar de eso y específicamente por una entidad que es el cáncer de colon. Pensamos que está lejos, pensamos que es de personas muy mayores o adultas mayores y sin embargo cada vez hay personas más jóvenes que lo están presentando. Por eso nuestro invitado del día de hoy es el doctor Paul Pilcoles, cirujano oncólogo. Gracias, Paul, por estar acá con un tema como este, que es un tema bien preventivo, eso es lo bueno. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí, es un tema muy importante que lo debemos tocar porque cada vez, como tú has dicho, la incidencia de cáncer de colon viene en aumento, ¿no? Si bien es cierto que a nivel mundial han aumentado, en nuestro país también es alto el incremento. Sí, el registro de cáncer de Lima Metropolitana va a publicar un nuevo registro donde el cáncer de colon y recto sumado ocupa más o menos el quinto lugar de las neoplasias en orden de frecuencia. Y a veces pensamos que está lejos. Sí. Porque venía el otro tema que era un tema de edad. Siempre pensamos, cáncer de colon es para alguien mayor, para personas adultas mayores, pero no necesariamente para personas jóvenes, ni de 10 años, ni de 20 años, ni de 30 años. Es para personas muy mayores. Y eso exacto. Bueno, la mayoría de los casos son, como la esperanza de vida ha aumentado, mayor probabilidad de cáncer y sobre todo cáncer de colon. Pero hay un grupo, como sabemos, del cáncer de colon hereditario que cada vez se está detectando más en gente más joven a partir de los 20, 30, 40 años. Por eso es importante saber qué neotipo de cáncer tuvo nuestro familiar que falleció. Y es una obligación preguntarnos, saber indagar en nuestra familia de qué murió mi abuelo, mis tíos, el tema consanguíneo. Cuando hablamos del tema consanguíneo, cada persona, cada peruano que está en casa tendría que averiguar qué, padres, abuelos, hasta dónde tendrían que llegar. Exacto, lo más importante es los familiares directos, ¿no? El papá, la mamá, hermanos, abuelos podría ser, porque se ve que en este cáncer de colon hereditario que se llama el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, hay una predominancia muy alta, o sea que el papá que tenga este gen alterado y que lo tuvo a qué edad, por ejemplo, a los 40 años, la probabilidad de que el hijo lo tenga es alta. Por eso es importante, y ellos requieren un monitoreo de colonoscopía, por ejemplo, a más temprana edad que la persona común y corriente. Una persona que no tiene un antecedente familiar, ¿cuándo tendría que empezar su chequeo? Lo recomendable es a partir de los 45 años. 45 años. En algunas series se reportan a partir de los 50 una colonoscopía, y si esta es normal, no tiene ninguna alteración, se la repite en 5 años, ¿no? En caso de que tengamos algún familiar directo con antecedente de cáncer. Se podría empezar antes, a los 45, asintomático, que no tenga síntomas. Pero si tiene síntomas como disminución del calibre de las heces, diarreas, estreñimiento, hay que hacérselo ni cuando tenga los síntomas. Y has dicho algo importante, Paul, que es el tema de diarrea y estreñimiento. A veces son dos entidades que no le damos importancia, que pensamos que es por nuestro día a día y que podría ser en algunos casos, ¿no? ¿Qué tan importante es estudiar una diarrea crónica? No, es muy importante, no necesariamente porque sea un caso oncológico o un tumor, un cáncer. A veces también va a depender la edad de la paciente, ¿no? Porque también tenemos enfermedades de tipo benignas, como es la enfermedad diverticular, que es muy frecuente, u otro tipo de cuadros parasitarios, crónicos y de enfermedad inflamatoria, ¿no? Del colon, que cada vez estamos viendo que también más frecuente, y lo vemos en la consulta médica permanentemente. Así es. Entonces, acudir al médico para estas molestias, para que le hagan los estudios respectivos. Muchas veces decimos, un buen método de estudio, de indagación y de averiguar es la colonoscopía, que no necesariamente tiene que ser traumática, eso también es importante expresarlo a la gente, ¿no? Pero podemos empezar también con otro tipo de exámenes. Sí, por supuesto, hay exámenes de sangre oculta en heces que puede dar un signo indirecto de que está pasando algo en el intestino. Hay otro tipo de examen, ahora existe la colonoscopía virtual, que es un estudio con radiológico, que pasan por la tomografía con una sustancia de contraste, donde magnifican las imágenes y se ven muy bien. Y bueno, y la colonoscopía, que permite, además de ver y de localizar, tomar una muestra para un estudio. Muchas personas minimizan el tema de ser anémicos. No, bueno, yo toda la vida he sido anémico, no, yo llevo 3 años con anemia, y lo dejan así de lado como, no, de repente como bien. ¿Es importante la anemia cuando hablamos de cáncer de colon? Por supuesto, la anemia, nadie es anémico por naturaleza, ¿no?
Hay un tema a veces de falta de aporte de fierro, que ese es un tema nutricional que hay que corregirlo, pero la mayoría de los casos que vemos son por pérdidas. Y estas pérdidas son ocultas porque cuando las personas hacen sus deposiciones no se ve sangre macroscópicamente, o sea, al ojo no se ve sangre. Entonces, porque ya vienen mezcladas y vienen y no se sabe, como es crónico, entonces no hay una alteración de su actividad diaria. Nosotros tenemos una imagen en pantalla para que la gente vea. Existe la colonoscopía, que es un examen que lo podemos hacer y comenzamos a encontrar unos pólipos. Yo siempre digo a los pacientes para que entiendan, es como un lunar de carne, pero en la parte interna de nuestros intestinos, que tiene diferentes tamaños. ¿Cuál es el esquema terapéutico? Porque mucha gente tiene miedo a estos pólipos, sobre todo a las biopsias. ¿Hacen daño las biopsias? De ninguna manera. Bueno, lo que pasa es que ha habido un tabú años atrás que hablaban de los pacientes que tenían un tumor y les tocaron y se diseminó la enfermedad, pero eso existía antes porque no habían los estudios de diagnóstico que ahora existen, ¿no? Entonces un pólipo, por ejemplo, como el que tienes en la imagen, mientras más pequeño es más fácil, se puede resecar o extirpar en el momento de la misma colonoscopía. Exacto. Y a eso se orienta el tema preventivo de hacerse las colonoscopías así cuando no tenga síntomas, porque un pólipo de ese tamaño probablemente no da síntomas. Del más pequeñito que estamos hablando. Exacto, el estadio 1 que dice ahí. Y en el caso, uno se hace una colonoscopía y evidencia esos pólipos, el gastro ve si es un pólipo pequeño, aprovechamos para sacar, porque la premisa es pólipo que se vea, pólipo que tiene que salir, porque así sea benigno, así no sea cáncer, en algún momento podría malignizarse, ¿no? Entonces, es sacarlo. Así es. ¿Cuándo decidir por un tema quirúrgico? Claro, los pólipos, o sea, todo pólipo debe extirparse completamente. Si el pólipo no es extirpado completamente, este paciente tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, porque no sabemos si en la base del pólipo puede haber ya células neoplásicas. Sin duda, el que haya un pólipo, nada más que un pólipo, probablemente estemos frente a un cáncer temprano, que se cura el 100% de los pacientes. Solamente resecándolo, sacándolo, mejor dicho. Y como no da síntomas, por eso es importante insistir que la persona que no tiene síntomas, a partir de los 45 o 50 años se haga una colonoscopía, porque si se detecta ese pólipo, se extirpa y se acabó el problema. Pero si queda una base que no se pudo extirpar completamente o hay un pólipo más grande que no se puede extirpar por vía endoscópica, esa es indicación de tratamiento quirúrgico y la probabilidad de que sea temprano y se cure es del 100%. Muchas veces decimos, y quiero hacer hincapié con el tema de la biopsia, porque muchas personas lo dicen textualmente antes del procedimiento, a mí por favor no me hagan la biopsia. ¿Qué ocurre con respecto al tratamiento si a alguien se le encuentra una tumoración, un pólipo, etcétera, y no se puede biopsiar? ¿Se puede dar un tratamiento? No hay ningún tratamiento que no sea la extirpación. Exacto. El tratamiento principal, el pilar del tratamiento del cáncer de colon inicial, por supuesto, es la cirugía. Entonces, ya sea por vía endoscópica, que es la menos traumática, puede ser por vía laparoscópica, por cirugía convencional. Lo ideal es extirparlo y de acuerdo al grado de la enfermedad, que esto ya es un tema técnico de la especialidad, para poder hacer la disección ganglionar que corresponda. Por ejemplo, hay tumores que invaden otros órganos, el colon del sigmoides puede comprometer el riñón, y si es un tumor enorme hay que hacer una resección multiórgano, la resección del riñón y el colon. Para alguien que, por ejemplo, está en provincia y de repente no tiene mucha ayuda en tema de exámenes o en orientación, una persona que se le detecta un cáncer, recordemos que si se detecta, y vuelvo a repetir, en estadios iniciales, en un buen momento se va a curar, si es que recibe su tratamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, bien, me imagino que de hecho que va a haber exámenes de sangre, etcétera, pero con respecto a muchas personas, obviamente se le hace un mapeo, tomografía, etcétera, que sin problema parece hay otras cosas. Claro, el proceso del diagnóstico, el diagnóstico clínico es importante, porque por una tomografía o una ecografía puedo decir que hay un tumor en el colon. El diagnóstico patológico, que es la biopsia que ya le toman a la muestra, hay que ver la extensión de la enfermedad. Si este tumor, como muchos conocen las metástasis, se pueden ir a otros órganos, y generalmente los tumores del colon pueden migrar hacia el hígado y también pueden ir al pulmón o pueden diseminarse en la cavidad abdominal. Entonces el mejor estudio es hacer una tomografía de tórax, el abdomen y la pelvis. En las mujeres puede comprometer hasta los ovarios.
Entonces hacerle una tomografía completa, hacerle exámenes de sangre, marcadores tumorales, porque también va a servir para el seguimiento después del tratamiento. Estos tienen que ponerse en valores normales y poder controlarlos. Tengo acá un Twitter de la @TV Perú Salud para los que están en casa, de Lucía, dice. Ella tiene heces que están adelgazadas y ella sabe que hace 3 meses no las tenía, ha empezado recién a tener. Todos le dicen que es estreñimiento, pero no necesariamente dice, nunca ha tenido la atención de estreñimiento. ¿Preocuparse por ello? Por supuesto, esto se llama como alteración del ritmo defecatorio, ¿no? Puede haber estreñimiento, adelgazamiento de las heces, puede haber sangrado, ¿no? Sin duda ahí tiene que hacerse un estudio, hay que ver la edad de la paciente, porque si es una persona mayor es probable que también tiene una enfermedad diverticular, como sabemos se puede hacer abscesos o pseudotumores y obstruir, o también puede ser un tumor, ¿no? Entonces la colonoscopía ahí sin duda con esa sintomatología hacer una, o el médico general que le haga un tacto rectal si está en provincia para que le pueda hacer por lo menos un estudio, claro, un examen. María de Piura dice, mi papá siempre ha tenido cáncer de colon o le han diagnosticado cáncer de colon, ¿es necesario quimioterapia? No necesariamente. El manejo, si bien es cierto, del cáncer de colon es multidisciplinario, pueden entrar la parte de oncología médica, que es la quimioterapia, la cirugía, la parte psicológica, etcétera, etcétera. Y en recto, radioterapia, por ejemplo. El cáncer de colon, si hasta ahora nosotros tomamos aquellos tumores que no tienen ganglios comprometidos después de la cirugía, no es necesaria la quimioterapia. Solamente hay algunos casos especiales que tienen algunos factores, se llaman biológicos, de recurrencia. A ellos podrían beneficiarse de tratamiento complementario. Hay pacientes, bueno, de repente el término quimioterapia asusta a muchas personas en su casa, pero hay pacientes que se lo operan, que todo fue un éxito y se le da una quimioterapia de manera preventiva para prevenir. Eso es... Hay quimioterapia en esos casos que son el grado 2, cuando los ganglios no están comprometidos, pero hay algunos factores que puedan hacernos pensar de que pueda volver. Ahí podría darse la quimioterapia de título, entre comillas, preventivo, ¿no? Con la finalidad de disminuir ese riesgo. Pero, por ejemplo, un tumor pequeño que no tuvo ganglios comprometidos, como el de la resección de la endoscopía o esa resección parcial, no requiere tratamiento. Y los tratamientos son diferentes de acuerdo a cada persona, ¿no? Y cada persona, no quiere decir que alguien que tuvo cáncer de colon y otro de recto, el tratamiento es totalmente diferente. No se dejen llevar, porque a mí le hicieron esto, a la fulana le hicieron esto, a la otra paciente le hicieron lo otro. Y otra pregunta así cortita que siempre la gente tiene miedo, el uso de las colostomías, que son esas bolsas que colocan después de cirugía. Buena parte de sus pacientes no lo van a tener de por vida, ¿no? Sí, por supuesto. Esto va a depender de la localización del tumor, donde se ubique. Para poder ir a una colostomía, que es la bolsa, puede ser temporal o puede ser definitiva, ¿no? Generalmente las definitivas son cuando los tumores ya se ubican en la parte final del recto, casi en el ano, y que no se puede hacer una unión. La idea es dejar sin evidencia enfermedad para que el paciente pues viva, a pesar de que funcionalmente no se conserva el ano, pero el paciente va a estar vivo. Entonces la colostomía ahí no hay nada que hacer, que ese va a ser el manejo. Pero hay otro tipo de cirugías que a veces el cuadro del paciente es muy grave y tenemos que hacer la resección y no podemos hacer la unión por el riesgo de que haya esto, entonces tenemos que hacer una colostomía y que esta puede ser temporal, pasan los 6 meses, 7 meses y de ahí vemos la reconstrucción, ¿no? Muchas gracias, Paul Pilco, realmente importante siempre hablar del tema de cáncer, unas recomendaciones finales muy chiquitas. Sí, bueno, la parte preventiva que es muy importante, hacer una vida saludable, deporte, comer sano y sobre todo acudir a sus chequeos preventivos, que es lo mejor, ¿no? Y eso nos va a salir mucho más barato. Así es, sin duda. Muchas gracias por estar en casa. No se olviden que es un tema que podemos prevenir si es que nos tratamos a tiempo. El cáncer es una enfermedad que nos da miedo, sí, pero el mayor porcentaje de personas que se han diagnosticado a tiempo han sido curadas. Por lo tanto, irnos por ese lado. Alimentarnos bien, no tener sobrepeso, buena actividad física, tomar buena cantidad de líquidos, evitar tantas gaseosas, es parte de lo que tenemos que hacer día a día. Y si tenemos algún familiar por ahí con algún tipo de cáncer, evaluarnos precozmente. Así que nos vemos el otro domingo, vamos a irnos a una pausa y regresamos con el noticiero.